buenas tardes, buenas tardes con todos. Continuando con estas clases de alimentación y nutrición infantil. Hoy martes 25 de mayo vamos a continuar donde nos quedamos la vez anterior, haciendo un recordaris de lo que vimos en clases anteriores. Vamos a poner nuestra pantalla, vamos a compartir pantalla para seguir avanzando. Muy bien, habíamos visto entonces lo que son los alimentos enemigos del calcio. Los enemigos del calcio habíamos visto que eran las gaseosas. En caso de consumir estos alimentos juntos con un alimento rico en calcio, por ejemplo, si consumen avena o café o té junto con un alimento rico en calcio, se va a disminuir su concentración. Lo que vamos a ver ahora es el hierro. El hierro es un mineral de importancia para el ser humano y sobre todo para los niños. La literatura menciona que el organismo de la persona contiene esta cantidad de hierro. En, en mujeres y en varones suele variar. Y la mayor parte de este hierro que está en las personas se encuentra en forma de hemoglobina, ¿no? Los glóbulos rojos. La deficiencia de hierro, este Fe es el símbolo de la molécula de hierro. En química aparece como esto, no aparece todo largo como hierro, ¿no? No, este es el símbolo que se utiliza en términos médicos, en ciencias de la salud para referirse al hierro. La deficiencia de hierro produce un descenso de la cifra de matiz conocido como anemia ferropénica. O sea, cuando una persona tiene anemia es porque está bajo en hierro. Ahora, ¿por qué está bajo en hierro? Hay varias causas. Puede ser una anemia ferropénica, porque la persona no come alimentos ricos en hierro de origen animal. Puede ser que tiene una hemorragia, puede ser que tiene algún otro problema, ¿no? Pero el punto es que está bajo en hierro. Las funciones que tiene el hierro en el organismo, ¿qué es lo que hace en el cuerpo del niño? ¿Por qué es importante este hierro? Dice que transporta los depósitos de oxígeno en los tejidos. También tiene una función antioxidante, interviene en la síntesis del ADN, bueno, interviene en lo que es el sistema nervioso, en la producción de neurotransmisores y reguladores de la temperatura. Y tiene que ver con el sistema inmune, con el sistema de defensa. Esta molécula de hierro en sí, esta hemoglobina, cumple varias funciones en el cuerpo de la persona. Uno de los más notorios, más críticos, más evidentes va a ser el transporte de oxígeno a los tejidos. Este gráfico es de la norma técnica que habla respecto a los valores normales de concentración de hemoglobina y los grados de anemia en los niños y niñas de entre 6 meses a 11 años. Y acá pone un dato interesante, entre paréntesis, dice hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tendrá que ver la altura en que se encuentre la persona con su nivel de hemoglobina? Esto se va a ver a detalle más adelante cuando hablemos específicamente de la anemia, pero es un detalle que llama la atención, ¿no? Estos valores de hemoglobina, estos valores de hierro en la sangre en los niños, para decir que está bien o que está mal, para decir que está dentro del rango adecuado de los niveles de hemoglobina, o para decir que está por debajo de los niveles adecuados de hemoglobina, que va a decir que está bajo en hierro, tiene que ver con la altura en la cual la persona está realizando esa evaluación, ¿no? Esa prueba de hemoglobina. Por eso este dato nos dice que es confiable cuando se hace esa evaluación teniendo una
altura de donde está viviendo la persona de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. En caso de Puerto Maldonado, Tambopata, no estamos en una altura por mayor, mucho mayor de esto, ¿no? Estaremos a 500 metros, menos, sobre el nivel del mar. Entonces, estos datos referenciales van a ser válidos. Acá nos habla de la población, los niños de 6 meses al menor de 5 años, ¿no? Lo normal que debe tener el niño, los valores normales que deben aparecer en su medición de hierro en la sangre, es entre 11 a 14. Si tiene menos de 11, digamos 10.9, ya se considera una anemia leve. Pero si tiene más bajo todavía el niñito, digamos 9.9, ya se considera una anemia moderada. Pero si tiene menos de 7, se considera una anemia severa, una anemia muy grave, muy importante, un déficit muy grande de hierro que tiene el niño. Entonces, lo normal es que el niño tenga de 11 a 14. Puede tener 11, 12, 13, hasta 14.9. Si tiene menos de 11, se le considera anemia, sea leve, moderada o severa. Pero si tiene mayor de 14, también será un problema. Habrá casos que tal un niño tiene 16 o 17. Bueno, eso se consideraría policitemia también. Es una complicación también que se da. Ambos extremos es perjudicial para la salud. Por eso hay un rango de normalidad que dice que cuando se encuentra entre los 11 a 14, está bien, es lo normal, es lo adecuado, es lo deseable, es lo que se esperaría. Para esta edad, obviamente, ¿no? De 6 a 59 meses de edad. Cuando ya son más grandecitos, niños de 6 a 11 años, el valor cambia un poquito. Sigue siendo anemia cuando es menos de 11.5 a 15.5. Por eso, si nuestro niño tuviera 11.4, se consideraría anemia leve, ¿no? Ahora, vamos a fijarnos en estos datos nada más, porque los otros niños más grandecitos, por lo general no vamos a tener contacto nosotros, solamente en estas edades tempranas o iniciales, pero el cuadro es válido igual para todos ellos, ¿no? Algo interesante a tener en cuenta es, acá nos dice que anemia es menor que 11, pero 11, ¿qué será? Este valor numérico 11 es gramos por decilitro, 11 gramos de hierro por decilitro de sangre. A eso se refiere. Es un dato interesante. Este anexo nos menciona, de la norma técnica, nos menciona la etiología o el origen, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de la anemia nutricional? Es la deficiencia de hierro. De todas las causas de anemia que puede tener el niño que venga al consultorio, que encuentren ustedes, en la gran mayoría, más del 70%, va a ser a causa de que no consume alimentos ricos en hierro. Luego habrá otro niño que tenga alguna enfermedad o que tenga algún tipo de lesión, otro tipo de patología por el cual está padeciendo de la anemia, pero más del 70% va a ser porque no consume sus alimentos ricos en hierro. Este cuadro justamente habla de eso, las causas principales de la anemia por deficiencia de hierro. La primera es la alimentación con bajo contenido o baja biodisponibilidad de hierro. Hay alimentos que tienen hierro, pero no son ricos en hierro. Eso lo vamos a ver más adelante. La segunda causa podría ser la ingesta de leche de vaca en menores de 1 año. Un niño con 11 meses, con 10 meses, con 6 meses, debería ingerir leche de vaca. Bueno, esta bibliografía nos habla de que esa podría ser una causa de hierro.
¿Por qué será? Más adelante lo vamos a ver. Algo que hemos visto anteriormente y nos puede dar alguna referencia es que el calcio y los enemigos del calcio eran algunos alimentos, ¿no es cierto? Como la avena, porque hacía que se disminuyera la concentración. En este caso, la leche de vaca contiene un mineral bien importante. La leche de vaca contiene calcio. Y ese calcio como que no es muy amigo del hierro. Los dos son parecidos y como se pelean compiten por ingresar al organismo, por ser absorbidos, y ahí es que puede generar esa deficiencia. Esa es una de las razones. Hay otras razones que vamos a analizar más adelante. La tercera causa de por qué puede padecer esta anemia o esta deficiencia de hierro en nuestro niño puede ser por la disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios intestinales. Un niño que tiene frecuentes diarreas o problemas intestinales no va a darle el tiempo adecuado al organismo para que absorba el hierro que está en el tubo digestivo. Otra razón puede ser que no se cubren los requerimientos en la etapa de crecimiento acelerado. En el niño menor de 2 años se le tiene que dar alimentos ricos en hierro en las comidas principales, ¿no? Debería estar presente siempre una porción, sea. Y en este caso, en estas etapas tan sensibles, en el niño menor de 2 años, por lo general tiende a ser un niño selectivo o un niño inapetente en algunos casos, ¿no? Porque los alimentos ricos en hierro, por lo general, tienen un sabor fuerte, ¿no? El hígado, el vaso, el bofe, la carne roja. Todos esos alimentos el niño va a tender a rechazarlos en algunos casos. Por eso es que esta etapa es bien crítica, bien delicada desde el punto de vista de que el niño tiene que recibir este tipo de alimentos para que sus niveles de hierro sean adecuados, para que la cantidad de hierro que él almacene sea la adecuada, de tal manera que no caiga en este problema de la anemia. Otra de las razones puede ser la pérdida de sangre, digamos una hemorragia importante, ¿no? Una parasitosis grande también intestinal puede generar este problema, ¿no? de pérdida de sangre o procesos inflamatorios dentro del tubo digestivo y hace que esta concentración de hierro disminuya. Una gastritis grave, importante, puede hacer que se pierda cantidad de sangre, entonces está bajo de sangre el niño. No porque no consuma alimentos ricos de hierro, sino porque hay una pérdida, ¿no? Por otras causas. La malaria, las infecciones crónicas, el dengue, todo ese tipo de infecciones puede disminuir la concentración de hierro, en parte porque lo pone inapetente y en otra parte porque es un proceso inflamatorio. Cuando nuestro niño nace prematuro o tiene bajo peso al nacer, sea menos de 3 kilos al nacer, o cuando es prematuro o cuando nace antes de 7 meses, también es una de las causas por las cuales nuestro niño va a tener deficiencia de hierro. La octava causa es algo que es bien interesante, dice el corte inmediato del cordón umbilical. O sea, al momento de nacer hay una normativa que menciona, ¿no? Que el corte del cordón umbilical, lo que une al bebito a la mamá, debe hacerse transcurrido determinado tiempo. Eso es porque el niño de recién nacido no va a consumir fuentes de hierro hasta que cumpla los 6 meses aproximadamente, ¿no? A los 6 meses recién va a consumir hígado, puede consumir vasos, esos alimentos. Pero hasta los 6 meses, la única fuente de hierro que va a tener sería lo que se alimente a partir de la mamá. Pero como ya hemos visto, la leche materna, aunque tenga hierro, por lo general no es rico en hierro. Entonces, esos 6 meses, el niño tendría que tener un stock, un almacén, ¿no? de hierro. Y ese hierro va a provenir de lo que viene a partir de la mamá mediante el cordón umbilical. Entonces, si la persona al momento de nacer cortan rápidamente este cordón umbilical,
no le van a permitir que el niño reciba o absorba todo esa cantidad de hierro que podría servirle para todas las etapas anteriores a la alimentación complementaria, ¿no? A eso se refiere el punto 8 como una de las causas, de las etiologías o de los orígenes de por qué es que se da esta deficiencia de hierro infantil. Factores asociados, nos menciona esta literatura. Esta literatura está en la norma técnica de alimentación, nutrición infantil, que ya no tiene que ver con el niño, ¿no? Sino relacionados a la persona. Incrementan el riesgo de presentar anemia por deficiencia de hierro los niños que han nacido prematuros o bajo peso al nacer. El corte precoz del cordón umbilical, ya lo mencionamos también. Esta etapa crítica en que no consumen alimentos ricos en hierro, son selectivos o son niños inapetentes, la edad menor de 2 años. La alimentación complementaria deficientes en productos de origen animal ricos en hierro. No dice la deficiencia de beterraga o zanahoria o frijoles, ¿no? Dice alimentos de origen animal ricos en hierro, porque son justamente esos alimentos lo que evitan la anemia. Niños y niñas con infecciones recurrentes, claro, eso también genera un proceso inflamatorio y dificulta este proceso. Los niños sin lactancia materna exclusiva, eso también se ha visto que es un factor negativo. Hijos de madres con embarazo múltiple, ¿no? Si son mellizos o trillizos, la cantidad de hierro que puede almacenar la madre y compartir entre los niños va disminuyendo, ¿no? Si son varios, va a haber menos cantidad para cada uno de ellos. Hijos de madres adolescentes, bueno, esa adolescente ni siquiera tiene reservas posiblemente para sí misma, entonces las reservas que puede proporcionarle a su niño van a ser menores. Hijos de madres con periodo intergenésico corto. Eso podría referirse al caso de las madres que terminan de tener un embarazo y ya comienzan con otro embarazo, ¿no? No le han dado al cuerpo el tiempo suficiente como para que vuelva a generar sus reservas de hierro adecuadas. Y hijos de madre anémica. Puede ser que la madre esté con ese embarazo y en los últimos meses o a mitad del embarazo tenga ese problema de hiperemesis gravídica o puede tener náuseas o rechazo, aversión, asco a los alimentos ricos en hierro. Entonces esta madre va a tener el problema de anemia, ¿no? Y si la madre tiene anemia, va a ser bien probable que el niño también tenga unas reservas bajas de hierro. Otros factores relacionados al medio ambiente, a lo que le rodea al niño, uno de ellos sería las zonas con alta inseguridad alimentaria. Puede ser zonas donde no llega fruta, no llega verdura, a veces la carne roja no hay mucho, más es pollo, pescado que se le da. Otra de las razones, zonas endémicas con parasitosis, ¿no? Los niños están jugando en el suelo o hay muchos animales callejeros, los niños se ponen a jugar con los animalitos, eh, se generan parasitosis y esta parasitosis hace que genere procesos inflamatorios en tubo digestivo y eso hace que no se absorba bien el hierro. Zonas endémicas de malaria, la selva peruana, Puerto Maldonado es zona endémica de malaria, paludismo, dengue, zika, todos esos males son de aquí, siempre han sido de aquí, van a seguir siendo de aquí, por eso dice endémica, siempre hay aquí. Zonas con saneamiento ambiental deficiente, si no hay agua y desagüe, va a ser más probable que el niño se contamine, le dé diarreas, no haga un buen lavado de manos y eso le va a generar problemas inflamatorios en tubo digestivo y no va a absorber bien el hierro de los alimentos. Población expuesta a contaminación con metales pesados. Cuando vimos el tema de los minerales, vimos algunos metales pesados que se acumulan en el cuerpo de la persona y tienen un efecto negativo. Estaba el plomo, estaba el mercurio, otro que era un elemento negativo también era el que está en las baterías, ¿no? El zinc, el litio, o otro elemento negativo que está en las baterías, el mercurio.
Por eso estos metales pesados, el plomo, el mercurio, tienden a generar también deficiencias de hierro y generar algunos problemas neuronales. Otro de los factores de riesgo relacionados es las familias con limitado acceso a información nutricional. O sea, hay una madre que pudiera pensar que de repente va al mercado, ¿no? Y dice, le comenta a su vecina, ¿no? Mi niño me han dicho en la posta que tiene hierro. Y la vecina le podría comentar, sí, mi niño también tiene hierro, pero tiene anemia, pero es anemia leve nomás. Sí, siempre todos los niños tienen anemia, se le va a pasar, podría decir. Entonces esta madre estaría actuando mal, no estaría tomando en cuenta los factores de riesgo que implican el tener la anemia. Por eso la información nutricional que tiene esta madre, al no alertarse ante la presencia de la anemia, está mal, ¿no? No tiene suficiente información nutricional, no está tomando los cuidados adecuados. Posiblemente si esa enfermera, si ese personal de salud le dijo que su niño tiene anemia, aunque sea leve, ya le está indicando de que algo está haciendo mal, sea su alimentación, su salud, o puede ser que esté mal en el aspecto del medio ambiente, ¿no? Lo que le rodea al niño. Bueno, esto es lo que hemos visto referente a lo que es el hierro. En clases sucesivas vamos a hablar del problema de la anemia y talla baja. Y vamos a hablar en más detalle de estos factores asociados, cómo así es que se revierten y cómo así le afectan directamente a la salud, al crecimiento y al desarrollo del niño. Bueno, la siguiente clase que vamos a ver es el tema de las vitaminas. Es un tema aparte. Por eso nos vamos a quedar en este punto. Hasta aquí nada más vamos a avanzar con este tema del hierro y de la anemia.